Buenas tardes. Estoy acá reemplazando a Karin Klert, quien por motivos no puede estar acá dirigiendo la mesa. Para nosotros como ministerio es importante trabajar el tema de recursos humanos. Ustedes saben, estamos abocados a un proceso de reforma bastante fuerte, profundo e importante respecto a cómo es que se va a gestionar y cómo se van a gerenciar los recursos humanos. Dentro de esa propuesta, el tema del el pago por desempeño es una actividad complementaria que creemos también importante para poder hacer la reforma en términos completos, no solamente manejar lo que es el ciclo desde la captación, sino también cómo es que vamos a hacer los pagos que hagan que las personas estén donde deben estar y se queden donde deben estar. De allí esta mesa, donde está, justo voy a empezar aquí con Maeda, que es especialista principal en salud del Departamento de Salud, Nutrición y Población del Banco Mundial, con 20 años de experiencia en proyectos de desarrollo en diferentes lugares del mundo, entre ellos Oriente Medio, Norte de África, Asia Central y Europa Oriental. Ella nos va a brindar su experiencia en términos de lo que se ha trabajado en recursos humanos, para lo cual yo le doy la bienvenida y le pediría que iniciara. Muchas gracias. Thank you very much. My name is Akiko Maeda. And it's a great honor and a privilege, Your Excellency, distinguished guests and participants, for me to stand here in your presence. I am visiting Lima for the first time in my life. I see you have a beautiful ocean, and I regret that I cannot speak in Spanish in your beautiful language, but as a child, I grew up in Santo Domingo, República Dominicana, and por 2 años, pero at the moment, I'm sorry, my Spanish is very rusty, so my apologies for presenting this session in English. I have been asked to speak about the international experience on pay for performance, which has become very fashionable. But it may surprise you to know that I'm talking about the experience in high-income countries. You'd think they have done more. But even there, in these what we call OECD countries, these are higher income countries, even there the experience is relatively new and shallow, and we are still learning. You might think that in rich countries they would have done more, but on the other hand, they have a very well-established system, which means it becomes more difficult when you have established interest groups, established politics, long tradition, to make changes, and pay for performance represents change. And I think sometimes the developing countries which may not have such a long history may be at an advantage because you do not carry such a baggage with you. So my colleague, Rafael Cortez, will be following me to speak about the experience in low and middle income countries. But I'd like to share with you very briefly today the experience from the high income countries. As you all know, all the high-income countries are now facing crisis in the health system, A, because of the aging population, and B, because of the high unemployment caused by the recent financial crisis, and the whole change in the technology that is essentially creating new dynamics in the whole health sector market. And as a result, what is becoming very evident is the existing system of payment and management is becoming totally obsolete and inadequate to meet these challenges. And as a result, many countries, even in the high-income countries, are beginning to experiment with what is called pay for performance, P4P, to improve quality and expand or maintain coverage while containing or even reducing cost. This is a problem not only faced by Peru and your neighbors, it is a global problem, and we all must deal with it in some fashion or another. Now, we've discussed and talked about achieving value for money for many years, for a couple of decades in the health sector. And in the recent years, in the high-income countries, the commonly used mechanism for expenditure control include a number of fairly strong and highly regulatory measures. They include, for example, direct controls over labor and capital, meaning wage control, direct public investment or reduction in public investments. In some countries, like my own country in Japan, we have a global cap on the government fiscal budget. In some countries like Canada and Finland, they have introduced such caps
at the regional, at the provincial levels. And importantly, the pharmaceutical spending has been a very big item, and so very strong regulation and restraints on pharmaceuticals, both on the price and volume, have been very common controls. But despite these efforts, in some countries, the prices, the expenditures continue to go up, and recent evaluations in many countries on the quality of care and the efficiency of care show very poor results in terms of all these dimensions. So despite all the years of development and investments, even in high-income countries, they're seeing a lot of problems in quality and efficiency and a lot of room for improvement. Some of the new approaches that are being utilized and tested now include not just the pay for performance, which is a very popular topic now, but issues like better coordination of care. This is especially important with chronic disease treatment. Greater use of evidence-based medicine and technology assessments, much more scientific-based assessment of efficacy and cost-effectiveness of new technologies, and enhanced use of information systems, which in the health sector has been really lagging compared to the other industries. It is not just your countries. It's a global problem that the healthcare industry is really lagging in the modern use of information, modern management techniques. And it may reflect partly the tradition of the medical professions who very much cherish the autonomy and independence and do not like to be regulated and told by the big government on what to do. And that has been the tradition, respected with good reasons, but the balance is changing, and in many countries, the government and the regulators are beginning to go into those details and to start to regulate much more at the micro level. Just a quick definition of what we mean by pay for performance. It seems to be obvious, but in fact there is a huge diversity. I've just put one definition, actually, that the World Bank likes to use, which is to talk about a range of mechanisms designed to enhance the performance of the health system through incentive-based payments. That's a huge area, but the key word is incentive-based. As you can see, it covers many types of incentives, which include the supply-side incentives, the supply of services, the demand-side incentives, which refer to how the patients and the users make use of the services. So what are the incentives for reducing abuse of systems or making more effective use of systems or increasing the use of services in underserved areas? And there are also macroeconomic level of incentives and microeconomic level of incentives. I'll go into some more details later. But the one message that I'd like to convey to you, the lesson that emerges from the review of the OECD high-income country experience, is that this goes way beyond the payment system itself. It involves the governance structure of the system, the institutional arrangements, and the technical capacities. You have to pay attention to all those, and the payment system by itself is not sufficient. The table that I show here, you may not be able to see the details, but it's meant to just convey the variations, the broad range of the types of pay-for-performance schemes that are being introduced in the last 10 years, 5 to 10 years in the high-income countries. And I'd like to refer to the OECD report. This is based on a not yet published report. It will be coming out very soon. And it's the first report of this kind that tries to collect evidence on what all the countries are doing on pay for performance. What I wanted to do was to just point out the headings where you may not see very clearly, but the blue here refers to pay for performance incentives for primary care physicians. The green is for incentives for the specialists, and the orange is for incentive for hospitals. So you can see that different countries, I've taken just a selection of countries, this is not a complete list, countries like Australia, France, Japan, UK, United States, have been introducing pay-for-performance schemes at different levels of care. There are also subcategories where OECD team tried to distinguish between
performance-based for preventive type services, preventive care, and the focus has been on chronic diseases, clinical services, but mostly chronic diseases because that's where a lot of the cost and quality problems reside. So you can see the different types. And then for the hospital services, we've also tried to distinguish between clinical outcomes, the process, and the patient satisfaction. So there is an attempt to systematically look at how pay for performance operates effectively or not in these areas. You can see UK and United States have done everything in every sector that you can enlisted in this table. But think about it. United States, it's doing so much experimentation, but why can't they bring the expenditures down? I think one of the reasons is, it's true, they have a lot of innovations, a lot of pilots, but they don't have a system to scale up those good experiences. It is so fragmented that all the wonderful innovations, the tremendous, brilliant ideas that are done often fall by the wayside because it is not then taken up and implemented by Medicare or others. And so, unfortunately, I think you can go to U.S. for a lot of good pilots and for good ideas, but as a system, you'll see it's not working and making the whole system work because they have no system. Maybe that's too strong, but it just gives you a sense of the scope of issues and the challenges we face. Now, in this table, in this slide, what I tried to do is to capture all the different types of health expenditure control mechanism that the OECD countries have tried to implement. And I've divided them, as OECD has done, into the macroeconomic policies and its impact on expenditures, and the microeconomic policies and its impact on expenditures. Please note, this is not about quality. This is just purely on expenditure. What you'll find is that where the impact has been very effective has been on the macroeconomic policies. As I mentioned, many countries impose wage controls on labor, stringent price control on medical supplies. They may have volume controls on capital investment, meaning certificate of need, etc., controlling the entry and registration of high-cost investments in equipment, volume control on drugs and technologies. And I also mentioned actual budget caps. There's been some attempt also to cost shift to private sector. In other words, they have to take on more responsibility. As you can see, the impact on expenditure has been fairly high, except where cost shifting to households really didn't do much in terms of controlling expenditures. Now, when we look at the microeconomic policies that have been introduced, we've divided that into the demand side microeconomic and supply side. You will note, before I go into details, that generally the microeconomic policies here show relatively moderate or low impact on expenditures. This may be the case, but please note that in some ways the experience is relatively new and that these types of interventions may take a long time. There is a lag period. Some of the macroeconomic policies can be immediate, but the kind of microeconomic policies that have been pursued do take time. And also, they may have more impact on quality issues, which may be less on expenditure. So please not judge quickly that, oh, the impact is low, forget it. No, please take care to interpret this correctly. So on the demand side, you can see, for example, we have the disease prevention, health promotion. The immediate impact on expenditure is low to moderate. But do you know prevention takes 20, 30 years sometimes? But the immediate impact is low. Gatekeeping function is low. Care coordination, moderate, and then access to primary care doctors outside of regular hours, moderate. These are ways that on the demand side there have been efforts. On the supply side, you've heard of many efforts to shift from hospital to ambulatory primary care. It's a mixed result, but that's had some high impact in reducing costs. Strengthening the role of healthcare purchasers, some moderate. Improving hospital contracting and payment, this is a common one, there's some good results. And increasing managerial independence, it says low at the moment, but I think the data are still quite limited. I have recent example from Japan where we've had some significant improvements in efficiency, so it's mixed results. Regulating technologies,
technological change, increasing use of information system. These are all important interventions. We know about that, but this is the first time to try to measure the impact on expenditure on systematic winning. We hope that we will continue, and I think for developing countries, we need to do the same kind of comprehensive evaluation. Now, just to give you a couple of examples of what is happening in these countries, I'll give a quick example from France and then my own country, Japan. Now, I won't go into details, but France has started to introduce performance-based contracts to the GPs because they're having difficulties, problems with the quality of care, chronic diseases. And again, this is a new initiative, and there's some promising results in the diabetes case management, but the results are still quite limited. One of the major constraints that they're facing is that they introduced this pay for performance in a context where, in France, GPs practice as solos. And to be effective in case management, you need a team. And so, again, you introduce just the pay for performance, just drop it in, then you don't have the right organization, limited response. So what's happened is, in parallel, they were doing separately a multidisciplinary group practice care. They were trying to introduce a more group practice. And so that's just started 2-3 years ago, and in 6 regions. And this looks promising because it starts to improve the chronic disease coordination effectiveness. And what they need to do is link this with the other performance-based payment that they had introduced to GPs, and they're in the process of doing this. What is important in this particular one is they're not just measuring clinical outcomes as such. They're evaluating on how well is the coordinated care. They have metrics on coordination. They have metrics on patient education. They have metrics, measurements on how the teamwork and cooperation is working. This is a new way of approaching this, and we're still in the early days, but there seems to be some good results. I will skip that. The reason why I had presented that is to just show you, even in high-income countries, how a fragmented approach leads to less than ideal results. But they are trying. Let me just give you a quick example from my own country, Japan, which has done quite well despite all the recession that we faced. And we have the oldest population in the world now. And yet, at just above 9%, we're slightly above OECD average. We're not doing badly. We have universal coverage, universal access, relatively efficient care. We've managed this through what we call a national fee schedule. We have a national medical schedule that is same for the entire country, public or private. And what is unique about this is that we revise this fee schedule every 2 years in great detail. And we actually use the fee schedule revision itself to bring all the stakeholders together and to hammer out the policies that have to be done. And negotiations on the trade-offs are really done through the pricing mechanism. And we do detailed item-by-item adjustments to achieve a balance of policies. Now let's just give you what this means. First of all, the Ministry of Finance and the Ministry of Health, they get together, and the Ministry of Finance essentially tells them, okay, this year we will only increase your budget by 0.5%. That's all the budget compared to last year. That is all for the subsidies. Now, given this budget increase, all of you guys, pharmaceutical industries, medical, hospital, you have to figure out how you're going to divide up that 0.5% increase. Some of you are going to get some cuts, others will get increase, and you have to negotiate and figure this out. And this is how the actual detailed policy and trade-offs are discussed. So the national fee schedule revision is done by the Medical Insurance Committee, which sets the prices, and not just the prices, but conditions for the billing of physicians and hospitals, pharmaceuticals, and the use of devices. No balance billing is permitted, and it's strictly regulated. The whole thing takes into account, as I said, the whole global budget cap, but we also look at the financial state of the hospitals, the clinics.
income of the physicians, do we need to give a little bit more or less, and of course the past price and volume trends. And what has happened in the last 10 years during our recession is that we have very aggressively targeted price decrease on the pharmaceutical side and use that price decrease on the pharmaceuticals to offset and allow some increase on the medical interventions. I won't go into the political economy of this, but you can imagine that to achieve this requires tremendous amount of consultation and buy-in from the pharmaceutical industries. And by the way, they're doing fine. They're not falling apart because by decreasing the prices, the government also wants to make sure our industry stays alive. So we don't want to kill the industry. We want to make sure that they survive. But it shows you the level, a huge amount of profits they were making that we could squeeze that much. This graph is a dramatic presentation of what happens. It's a little bit difficult to see, but let me just try to explain. The metric here is the percent change in the annual growth of health expenditure. So every year, as you can see in Japan, this blue line is the actual total medical expenditure. And it ranges between 0, was very high here, and this year at 8%, but it's hovered between 0 to 4% in Japan. Even negative in some years. I mean, the fact that you can keep the health expenditure down to 2 to 4% is amazing in an OECD country context. Now, how we've achieved that is in the price negotiations. What's happened when we disaggregate by different sectors? You'll see here this light blue line at the bottom. You see, minus 10%. That's the decrease, the price decrease forced upon on the retail. This is the reimbursement rate. Okay, this is the reimbursement rate paid by the National Health Insurance. They really squeeze the pharmaceutical industries on this. And in return, there's been some increase allowed on the red, which is actually the medical services. So they got some increase. So over this period, if you look, the share of the pharmaceutical expenditure has gone down over this period, and the medical expenses have, in medical internal medicine, has been maintained. So it's just an example of how these price controls have been working in Japan, but it does require considerable discipline and consensus to do this. But I wanted to mention, even with this kind of rigorous method, it's still not enough. We're finding in recent years that even with this, the limitations are showing. One example is that despite all this squeeze, our national government hospitals, the big tertiary hospitals, have continued to run arrears inefficiency. Very familiar story. And what happened during Mr. Koizumi, Prime Minister Koizumi's time, was that he forced all the national hospitals and universities to corporatize, not privatize, but to corporatize and become accountable management, autonomous management institutions. And that only occurred 6 years ago. In the last 6 years, the national hospitals have really become more efficient. That's we can't say whether quality has been maintained. It seems to be in the utilization, but there was a huge rigidity in the wage of the nurses and doctors, the historical base, which had raised the cost. And once the autonomy happened, the nursing wage rate went way down, but they didn't leave, they stayed. So the nurses are very unhappy, but they stayed. You can argue how you manage that, but this is one of the results. So one point is that with the fee schedule, with the governance that was inefficient, you could not get the changes you needed. Then the other issue is the quality of care. Increasingly, like in most countries, we're getting iatrogenic errors, meaning medical errors are coming up. There are issues of quality, clinical standards. And up till now, the Japan Medical Association have protected their own right to determine quality of care. No government, no national clinical standards. Please, we are the keeper of quality of care. You stay out of it. But in modern, complex technology, that system is no longer adequate. And so what may happen is that more performance based on those more explicit clinical standards may become necessary. So those are just some examples of the evolution in OECD countries. Let me just conclude with a couple of slides of what's happening. So pay for performance is still an early stage in most, even in OECD countries. There are no major breakthroughs, but there's some mixed improvements in quality of care, particularly in chronic disease management.
there is some impact on improving equity, but only when there are explicit measures included. There's mixed results on efficiency, as you saw, but interesting enough, relatively little impact on improving health outcomes, because it's been so difficult in a way to make the performance target health outcomes and make those individuals accountable when there are so many factors. So this is the state of the art in the high-income countries, as I mentioned. Overall, the experience has been quite costly, so people are asking, is it worth the cost? But on the positive side, it forced much more attention to what are we really spending the money. We can't just rely on a black box and hope for the best. That there is a spillover effect in strengthening, forcing governments to revisit the governance structure and improve dialogue among the key stakeholders. I think that's one of the most important spillover effects. And I think finally the last point I want to make is that what all countries are realizing is it's not the one-time reform. It's how you develop a resilient and adaptable system that can allow these movements and changes over the time with the different stakeholders coming together to find a solution. It sounds a little bit kumbaya, but the bottom line is it's a complex industry with many interest groups, and you've got to find a way to have an accountable, explicit way of making each stakeholder accountable and also to contribute to the whole process. And in that context, pay for performance, however artificial it may seem at some point, is forcing that dialogue, and I think that's the most valuable lesson that we can see so far. Thank you very much. Sorry. Muchas gracias. Para la segunda presentación del panel tenemos al doctor Rafael Cortés, a quien invitamos para la presentación. Él es un viejo amigo mío, economista senior del Departamento de Desarrollo, Nutrición y Población del Banco Mundial. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, para mí es un honor estar de nuevo aquí, como muchos de ustedes saben, mi alma mater. Hace aquí 9 años trabajando aquí en el Centro de Investigación como profesor, entonces muy contento de estar aquí. Voy a hacer una presentación corta en realidad, porque creo que Akiko ha mencionado muchos temas. Voy a tratar de dar más ejemplos y profundizar algunos temas más conceptuales de evidencia y más de política y de retos. Es el mismo tema sobre pagos por desempeño a trabajadores de salud, pero básicamente voy a tratar de concentrar y mostrar algunos casos, algunas experiencias de América Latina y países en desarrollo. Bueno, esto ya lo había mencionado Akiko. El término, ustedes conocen muchos de estos acrónimos. El banco está lleno de acrónimos y estos son 5 acrónimos más que tenemos. En realidad el término de pagos por desempeño a trabajadores se asocia con todos estos conceptos que les menciono. Algunos lo llaman incentivos al desempeño, otros le llaman el P4P, el pagos por desempeño, o a veces le llamamos financiamiento basado en resultados, que es la notación que utilizamos mucho en el banco, nuestros proyectos de financiamiento basado en resultados. También hablamos de financiamiento basado en desempeño y hasta de pagos basados en desempeño. Entonces, creo que todo nos dice básicamente lo mismo, ¿no? Que cuando hablamos de pago por desempeño, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, en realidad, de transferencias ya sea de dinero o bienes sujetos a que se lleve a cabo una acción específica, ¿no? Y lo importante es que es una acción específica que está buscando una meta concreta. El objetivo, en realidad, en términos generales, es, diríamos, básicamente mejorar calidad, que es parte de la discusión de hoy día, mejorar la productividad, ¿no?, de los servicios entregados por los trabajadores, siempre en línea con cualquier esquema de política pública, cualquiera ésta sea. Entonces, en realidad, el tema de pagos por desempeño está muy atado a los temas de reforma en el sector. El supuesto simplificatorio, para los economistas que nos gustan mucho los supuestos, es que estamos asumiendo que hay un efecto concreto, ¿no?, posterior a la motivación. Y eso es lo que voy a discutir con ustedes. A veces la hay, a veces no la hay, o a veces identificamos mal el punto de partida y no hay una motivación concreta. Y la prioridad es que cualquier cosa que hagamos siempre en este marco de maximizar esta idea de costo-beneficio, ¿no?, de cualquiera sea la acción. Ok, entonces, esto es un resumen rápido que voy a discutir con ustedes. ¿Cuáles los efectos directos e indirectos de un RBF, es decir, de un programa, un financiamiento basado en resultados, ¿no?
en contexto de los programas de desempeño de trabajadores. Tenemos un financiamiento basado en resultados que en realidad incide en la parte de arriba, incide en usualmente monitoreo, supervisión o auditorías de verificación externa, y por otro lado también influye en las preferencias y valores de los agentes involucrados. Estas dos cosas tienden un poco a tratar de modificar el comportamiento de los trabajadores, ¿no? El comportamiento de los trabajadores que los podemos asociar a varias cosas. Aquí he puesto algunos ejemplos. Podemos hablar de ausentismo, por ejemplo, ¿no? En países de sudeste asiática ese es un gran problema, el ausentismo, ¿sí? No solamente el ausentismo, se habla de doctores fantasmas, se habla de centros de salud fantasmas, ¿no? Pero entonces, en realidad, ese es un elemento importante. Se asocia también a productividad, ¿no? Bajo cualquier concepto de productividad que hablemos, y se asocia también al tema de calidad de servicio, ya sean clínicos o asociado a ambientes físicos, y también a la motivación. Y todo esto porque se asume que cambios en el comportamiento de los trabajadores nos van a llevar a elementos de utilización de servicios y por tanto tener mejores indicadores de salud. Ok, entonces todo este tema de mejorar, motivar a los trabajadores, en parte está asociado a que queremos o entregar más servicios o mejorar la calidad de los servicios. Sabemos que hay limitada capacidad operativa de los proveedores, sabemos también que esta idea de la limitada motivación del no to gap, ¿no? Que le llaman, es decir, que hay una gran diferencia entre lo que un trabajador puede producir, ¿no? Y lo que efectivamente produce, ¿no? Esto es un ejemplo en Tanzania, por ejemplo, donde tenemos aquí en la horizontal las competencias en términos de porcentaje de requeridos, y tenemos en la horizontal el tema del desempeño. Entonces lo que observamos es esta línea vertical, esta línea que va en el medio, la de 45 grados, que indicaría de que cualquier trabajador termina escribiendo, produciendo o entregando los servicios de acuerdo a sus competencias. O sea, es el trabajador perfecto, ¿no? ¿Sí? Produce a lo máximo que puede rendir. Bueno, en la práctica, en realidad, lo que tenemos es que las brechas se van abriendo. Es decir, en realidad, el trabajador que puede producir más tiende a tener una brecha más grande en relación a su productividad observable, ¿sí? Y ese es el gran reto. El reto es cómo uno acorta esto con incentivos, cualquiera estos sean, financieros o no financieros, como lo señaló Akiko. Entonces, un poco cuáles son las buenas características de lo que uno observa de un buen sistema de incentivos, ¿no? Uno, primero que tener plata, eso es siempre lo importante, tener recursos financieros, ¿no? Para hacerlo, cualquiera sea el esquema uno quiera llevar adelante, involucrar a todos los agentes del sistema, ¿no? Incorporar un sistema de monitoreo y rendición de cuentas consistente, definir claramente el propósito de lo que se quiere cambiar con el incentivo, eso es muy importante, ¿no? A veces uno quiere cambiar ciertos comportamientos del trabajador, no necesariamente ligados a calidad, puede estar ligado a otros aspectos, y combinar el uso de incentivos financieros y no financieros, que es clave, ¿no? Algunos trabajadores, dadas las circunstancias, responden más a incentivos no financieros que financieros. Entonces ahí el tema central es identificar cuál es el paquete de incentivos. Y lo importante también, como toda la vida, es que este es un proceso de aprendizaje constante, donde lo que hay que hacer es llevar a cabo revisiones y evaluaciones de impacto, ¿no? Y motivar también a la población objetivo de tal forma que operen como un mecanismo de control. Bueno, me salteo esto. ¿Por qué hacer los pagos basados en desempeño? Yo diría, un poco resumiendo, 3 razones básicas. Uno, que necesitamos alinear estos pagos a objetivos públicos o, en algunos casos, a esfuerzos de carrera sanitaria. Esto es un tema también importante, ¿no? El otro tema es asociarla a la mayor productividad, ¿no? De los pagos por desempeño, que puede llevar a mejores resultados de salud. Y lo último, que este financiamiento basado en resultados tiende a buscar calidad, a buscar eficiencia y también satisfacción de usuarios. Entonces, estos 3 elementos está atado al tema de pagos por desempeño. Experiencias internacionales hay varias, yo les voy a mencionar algunas muy rápido, que me parecieron importantes. Estas experiencias internacionales son bastante multisectoriales, pero todas atadas a productos de salud. La de China rural me pareció interesante. Se generaban incentivos a directores de los colegios con el objetivo de promover, por ejemplo, hábitos de alimentación a los estudiantes y también controlar que los chicos vayan a los centros de salud, ¿no? Era un sistema interesante. Se premiaba
no al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, al director de la escuela, ¿sí? En un sistema de arriba para abajo. Y los resultados, por ejemplo, en el caso de China, no necesariamente significa que eso se aplica al Perú, ¿sí? La circunstancia es muy importante. En el caso de China, esto ha llevado a reducciones de la anemia de los estudiantes en 25%. Tenemos otros casos, por ejemplo, en el caso de la India, en zonas urbanas, ¿no? Marginales, donde haciendo los incentivos a los trabajadores, ¿sí? A los que están en la línea de batalla, se lograba mejorar los datos de recolección de antropometría. El caso de Ruanda también parece interesante porque es un mecanismo de pagos por desempeño que el objetivo era mejorar el número y la calidad de servicios entregados, ¿no? En este caso, el personal de centro de salud era recompensado por más visitas prenatales registradas, inmunizaciones y partos institucionales. Y los resultados son bastante importantes, ¿no? Aquí se hizo un estudio más fino de evaluación de impacto, con grupos de control, ¿no? Y todo un esquema aleatorio. Entonces, hay otra experiencia también que me pareció interesante, que muestra un poco también lo que mencionó a Kiko, que no hay una bala de plata en esto. Entonces, en un estudio de 6 países de África se encontraron algunos países donde claramente el salario explicaba la migración del personal. El salario era fundamental para definir si los trabajadores se quedaban o se iban, ¿no? Mientras que en el caso interesante del Camerún no se encontró eso, ¿no? Lo que se encontró básicamente es que, dados ciertos niveles salariales, las oportunidades profesionales, las condiciones de trabajo, ¿no? Y los deseos de ganar experiencia productiva juegan un rol muy importante, ¿no? No es un tema de salario, ¿sí? Es básicamente un tema de compensación no salarial. En el caso de Nicaragua, los gerentes de los centros de salud también recibieron pagos por desempeño por cuidados prenatales y servicio de niños, y en este caso las gerencias tenían todo el incentivo de asociarse con líderes comunitarios, profesores de colegio y hasta los diarios y los radios y la media para ofrecer servicios extramurales. Entonces se lograron metas importantes de atención preventiva de 16% y la vacunación subió también al 30%. El caso de Vietnam también se identificó que los trabajadores responden a factores financieros y no financieros de manera conjunta. Los aspectos financieros, si bien parecen ser necesarios, ¿no? En el caso particular de Vietnam se refuerza la idea de que no eran suficientes, ¿no? Para mejorar productividad. En el caso de Vietnam, supervisión muy férrea, entrenamiento y evaluaciones de desempeño llevaron a situaciones bastante interesantes. La presentación se las van a compartir. Quería entrar un poco más a las preguntas claves, ¿sí? Creo que una de las lecciones aprendidas cuando uno ve todas las experiencias internacionales, ¿no? Tanto las positivas que funcionaron bien y no tan bien, creo que la pregunta clave es, más que responderse cuál fue el instrumento que funcionó o no funcionó, es tratar de entender cuáles son las circunstancias que hicieron que ese pago por desempeño en particular funcione o no funcione. Creo que esa es la pregunta, creo que es importante tratar de dar una respuesta y también comenzar a definir cuáles son esos cuellos de botella y factores que han afectado el pago por desempeño, ¿no? Ya sea el salario, ya sea las condiciones de trabajo, la moral, las líneas de mando, porque a partir de ello luego habría que focalizar el incentivo de acuerdo a la situación. Creo que cuando uno observa la mayor parte de los casos de no ha habido resultados satisfactorios, es básicamente porque no había una coincidencia entre la identificación de los factores que ha afectado el desempeño, ¿no? y la estructura de incentivos que se generó para lograr el efecto esperado, ¿sí? Algunas lecciones compartidas también rápidas para un buen diseño y ejecución es, como siempre, alianzas con líderes en el tema a nivel provincial, central es clave. Creo que todos sabemos, todos que estamos un poco involucrados de una u otra manera en el tema de decisiones públicas y manejo de presupuestos, es que, aunque no nos cuesta aceptarlo, las personas marcan la diferencia, ¿sí? Y esto creo que es un tema importante, ¿no? Principalmente en este caso donde no hay programas a gran escala, usualmente son pilotos, ¿no? Que se trabajan en pequeñas regiones, en pequeñas unidades, en pequeños distritos. Las alianzas con los líderes en el tema marcan la diferencia, ¿no? Otro tema importante también es involucrar a nuestros amigos del Ministerio de Hacienda, ¿no? O de Economía, porque recuerdan, una de las primeras condiciones era dinero, ¿sí?
Y cuando las cosas funcionan bien, entonces uno puede asegurar mayor cantidad de dinero, ¿no? Y expandir estos pilotos exitosos como se han hecho en muchas regiones. El otro tema es el elegir el agente cuyo comportamiento se busca modificar, es un tema importante. Y lo otro, cómo generar todo un esquema para medir resultados de la manera más simple, ¿no? Más fácil, relacionado con objetivos muy sencillos, ¿no? Que se puedan monitorear, ¿no? En este caso, la probabilidad de un esquema de pago por desempeño complejo, ¿sí? Matemático, con fórmulas, ¿no? Y todas las cosas que nos gustan a los economistas, usualmente no funciona, ¿sí? Algunas alertas a considerar en términos de monitoreo y evaluación. Es claro que a los trabajadores no les agrada ser monitoreados, a ninguno, ¿sí? Es usualmente porque se ve como una señal de no confianza. Entonces hay un gran reto en armar los esquemas de monitoreo de tal forma de que este concepto no salga a luz, ¿no? De manera predominante. El tema de costo-oportunidad también es otro hecho, ¿no? Hay un costo-oportunidad claro de mejorar el desempeño. Cuando este es alto, evidentemente los trabajadores usualmente no podrían reaccionar a incentivos financieros, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, ahora que la veo, a Virginia, hace muchos años cuando hacía una asesoría en salud, me pidieron hacer un trabajo sobre los niveles óptimos de salario, ¿sí? Que tenían que tener los trabajadores de salud, ¿no? Para elevar la productividad, ¿no? Una productividad determinada que se había establecido. En realidad los salarios los incrementos salariales eran tan altos porque los médicos en salud tenían un costo de oportunidad muy alto, como lo sabemos, ¿no? El costo de oportunidad son X veces salario fuera del sistema, ¿no? Entonces, la gran pregunta que hacíamos en los focus groups era, ¿cuánto quieres ganar para que trabajes a tiempo completo en el Seguro Social? ¿Y cuál era la respuesta? No había respuesta. La respuesta era no hay respuesta, ¿sí? O sea, el costo de oportunidad es muy alto, ¿no? Ok, entonces otro tema es que usualmente suele pasar es cuando hay demasiada motivación, es decir, que los trabajadores pueden elevar su tendencia a errores porque hay presión a recibir el incentivo. Les cuento un ejemplo muy sencillo que yo estaba muy familiarizado en este programa de seguros públicos que preparé en Argentina hace un par de años, donde básicamente hacíamos transferencias capitadas, ¿no? En función de registro de población, ¿sí? Cuando en una primera etapa no teníamos un sistema de verificación, ya se imaginan lo que ocurría. O sea, había todo el incentivo, ¿no? De que la gente en los centros de salud nos producían toda la cantidad que queríamos en términos de enrollment, ¿no? Lo que básicamente determinaba después, cuando venían los entes verificadores de auditoría, uno encontraba que día a día las tasas de errores, entre comillas, eran cada vez más altos, porque estábamos pagando por registros. Entonces, básicamente se generaba esta idea de demasiada, entre comillas, motivación. Hay también el problema típico del crowding out, ¿no? Donde los pagos por desempeño pueden dejar de lado la motivación no financiera, y esto también es algo que no es un balance óptimo, ¿no? O sea, digamos que la gente trabaja por el dinero en sí mismo, ¿no? Y pierde el concepto básico de otro tipo de opciones de motivaciones no financieras, que son en el largo plazo una buena inversión, como puede ser el entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y en términos generales, trabajadores buscan todo tipo de incentivos. Esto creo que es la gran conclusión, un poco lo que mencionaba también a Kiko. Hay incentivos en términos de pagos financieros, en términos de bienestar, en términos de reconocimiento de trabajo, oportunidades de crecimiento, etcétera, 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 ¿no? Creo que este es un tema súper importante, y armar este paquete, digamos, de incentivos, digamos, en el caso del sector salud en el Perú, en realidad probablemente va a tener que haber muchos paquetes. Me imagino que el paquete de un médico, ¿no? En una zona rural es muy diferente que un médico en una zona urbana de una ciudad grande. Bueno, entonces les dejaba estas alertas y bueno, para un poquito de ají nativo para iniciar el debate y la discusión. Gracias. Para la última presentación tenemos al doctor Hernán García. El doctor Hernán García es director general de la Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud del Perú. Es experto en administración y en gestión pública.
y nos va a comentar acerca de las perspectivas en el país respecto a recursos humanos. Muchas gracias. ¿No? Buenas tardes. Tratar de ser breve del tema que se está tratando es un poco complejo, dado que la problemática en nuestro país, en el marco de cómo desde la perspectiva remunerativa podemos contribuir a mejorar la salud de las personas, es, digamos, complejo, pero vamos a tratar de contribuir, digamos, de mostrar lo que podemos, lo que venimos avanzando en este tema. Un primer tema que nosotros veíamos en este tema de la problemática de los recursos humanos estaban planteados, digamos, en 4 grandes ejes. Uno que está asociado al tema remunerativo, otro que está asociado al tema de la formación en el pregrado, otro que está asociado a la formación del posgrado y el otro que está relacionado con las brechas, digamos, de este tema. Pues el tema grande, digamos, de la problemática está, digamos, a este estancamiento de la remuneración de los trabajadores, ¿no?, que desincentiva su permanencia y desarrollo profesional, sobre todo en el primer nivel de atención. Un segundo tema de cómo se forman los recursos humanos en nuestro país en el nivel de pregrado. Otro es cómo se forman los recursos humanos de todas las ciencias de la salud en el posgrado. Y el otro tema es de la brecha de los recursos humanos, ¿no?, ante una ausencia de política de atracción o retención de personal. Entonces, para comentarles un poco el primer tema, que está ligado a los mandatos que están en el marco de la reforma, está asociado a este tema de la implementación de una política integral de remuneraciones basada en mérito, desempeño y riesgo, según nivel de atención. El otro mandato es la regulación de la formación del pregrado, el otro mandato es la regulación del posgrado y finalmente el otro es la aplicación de esquemas de incentivos no financieros, ¿no?, para poder reclutar y retener el personal que labore en zonas de menor desarrollo. En el fondo, un poco mirando las 2 presentaciones anteriores, la dinámica de esta política integral que se está planteando en realidad es un acomodo estructural fuerte en la lógica de cómo se han venido dando las remuneraciones hace más de 30 años en el sector salud. Esta política que está orientada al personal de salud que trabaja en el Ministerio de Salud, que trabajan también en las regiones y que se ha incorporado a la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, tiene una lógica de ir incrementándose progresivamente y tiene otra lógica de ir simplificando los conceptos únicos y variables, ¿no?, para incentivar y retener a los trabajadores. Además, yo quiero contarles, por ejemplo, cuando entramos a hacer el análisis de las remuneraciones que tienen actualmente los trabajadores de salud, encontramos que para el caso de los médicos más o menos existen 18 decretos supremos que van definiendo montos pequeños para las remuneraciones, y en el caso de los profesionales de la salud 25, en el caso de las enfermeras 25 y en el caso de los trabajadores técnicos más o menos 21. O sea, más o menos 80 normas que regulan las bonificaciones, los incentivos, los bonos, que están ligados generalmente a un proceso, digamos, de lucha sindical que ha logrado que esto se dé. No existen elementos importantes que definan que este monto va a lograr un incentivo con respecto a tal elemento o a este otro elemento. Entonces, en esa lógica, lo que se viene trabajando a través de una comisión que ha constituido el Estado con MEF, Servir y Ministerio de Salud, es como primera propuesta en el marco de la remuneración fija, es unificar todos estos conceptos en uno solo. Entonces, y ahí ya es un propósito que, digamos, ya quedó definido en la comisión y que así se va a trabajar. El segundo elemento es cómo planteamos diferentes remuneraciones variables que están muy ligadas al tema que se está tratando en la mesa de hoy, que es el tema de desempeño. Un primer elemento es cómo premiamos a los recursos humanos que trabajan en zonas alejadas y de frontera. Ya este año se está iniciando este proceso, digamos, con un decreto supremo que solamente abarca hasta fin de año, pero en la propuesta de política también ya se manejó este concepto y estamos definiendo montos ligados a la remuneración fija que permitan lograr, como se decía en algún momento, que la gente quiera ir.
El segundo concepto es que la gente quiera quedarse. Y el tercer concepto es que la gente se desempeñe o desarrolle actividades de salud, digamos, en el marco de productividad y calidad de los servicios. O sea, el asunto no es solamente que vayan. El asunto, una vez que están ahí, están pensando en retirarse. Entonces, el segundo tema es que se queden. Y el tercer tema es que trabajen, ¿no? En el marco del desarrollo y desempeño apropiado con calidad de servicios. Pero también nos queda claro quiénes queremos que estén, ¿no? Porque actualmente en estos establecimientos, que son más o menos 4.000, están atendidos por técnicos de enfermería. Y la idea es cómo hacemos con estos mecanismos de incentivos lograr que los profesionales de la salud, ya sean enfermeras, obstetras y médicos, se desplacen a estos espacios. Entonces, ya la política que está, digamos, en preparación, va, digamos, orientada a generar este desarrollo. El segundo tema que nos ha saltado es el tema de riesgo. O sea, el riesgo de trabajar en algunas zonas, ¿por cuánto estaría dispuesto irte a trabajar al Brain? ¿No? O sea, que es un segundo tema que no necesariamente puedes estar dentro de las zonas alejadas o puedes estar dentro de la zona de frontera. Y un criterio más que le agregamos fue el tema de altitud, ¿no? O sea, qué tan lejos estás del mar, que también genera dificultades y el vivir ahí también no es tan sencillo. Asociado a esto también el tema de ruralidad, ¿no? O zona de menor desarrollo. Otro elemento que sale es cómo incentivamos a que la gente de salud también quiera ir, quedarse y mantenerse en esta zona de riesgo. Porque ahí el propósito es diferente, ¿no? En el primer caso es lograr que la gente se desplace ese día. En esto de acá es cómo incentivamos, digamos, que el valor de su vida, ¿no? Para desplazarse a esos ámbitos sea el pertinente. Entonces, también hemos hecho revisiones bibliográficas y, por ejemplo, en el primer caso, le decía, hay trabajos en que le dicen a los profesionales, ¿usted estaría dispuesto a irse a trabajar a, digamos, a zonas alejadas o de frontera y le regalamos un carro? No, dicen, ¿no? ¿Por qué estaría dispuesto a irse por el 20% de su sueldo? No. ¿Por el 40%? No. A partir del 45% empiezan a decir, ya déjame pensarlo. Y si pasa el 50%, la aceptación es mayor, ¿no? Pero además de eso, ¿qué piden? O sea, no solo es un tema de financiamiento, sino también dicen, si es que me das conectividad, yo voy. O sea, si me permites que en el lugar en el que voy a estar hay internet, hay celular, estas cosas, no hay problema. O sea, ese es un segundo elemento que piden. Y lo otro es un lugar apropiado y digno para vivir, ¿no? O sea, casa, alimentación, son los elementos que influyen en estudios hechos en nuestro país, ¿no? Un estudio hecho en Ayacucho menciona eso. Entonces, en esa lógica es que se está, porque si incentivamos con menos montos, la gente no va a ir. Entonces, para lograr esos propósitos, porque siempre en el marco de la comisión la primera pregunta es ¿cuál es el problema? Y lo segundo es ¿qué queremos resolver, digamos, con esto? ¿Y a quién va dirigido el proceso? Entonces, el segundo tema era riesgos, que ya lo planteé. El tercer tema es ¿cómo incentivamos esto de la política de fortalecer el primer nivel de atención? Y también se está generando, digamos, una remuneración por trabajar en el primer nivel de atención, porque no todos están alejados, ni todos están en el Brain. Entonces, ¿qué hacemos con el resto que no está en una de estas condiciones? Entonces, también se está generando, digamos, un bono por desempeñarse en el primer nivel de atención. Y también lo estamos tratando de ligar a que este bono tenga también la posibilidad de estimular a que se formen en ese tema, ¿no? O sea, este bono sería mayor si es que se capacitan en atención primaria, ¿no? Con enfoque en familia y comunidad. Desde esa lógica estamos abordando estos elementos. Y el otro es, ¿qué dificultades tenemos en nuestros hospitales de, digamos, 1, 4 de la actual categoría y los 2, que en una lógica más geográfica vemos cómo hacemos para que los recursos se queden ya especializados, se queden, por lo menos de las 4 básicas y algunas otras, se queden en los hospitales distritales y provinciales, que es la gran dificultad, porque ya en los más capitales de departamento tenemos deficiencias, pero en estos espacios tenemos muchas más. Entonces también hemos identificado que elaborar en estos ámbitos también debiera tener, digamos, un elemento que estimule su asistencia. Y otro tema más del especializado, y que ya lo vamos ligando, digamos, un poco a meta de producción, ¿no?
y ligado a algunas prioridades sanitarias que se quieran resolver, como por ejemplo cómo disminuir desnutrición, cómo disminuir, cómo aumentar las coberturas de inmunizaciones. En los especializados también estamos, digamos, haciendo el análisis de la posibilidad de que existen servicios que requieren, digamos, una mayor formación y además un mayor riesgo, ¿no? Como no es lo mismo trabajar, digamos, en la consulta todos los días que trabajar en UCI, en quemados o en cuidados o en emergencia. También está incorporando esta nueva política estos elementos. De los espacios, digamos, que me anteceden, nos queda claro que para todo esto necesitamos contar con un sistema de información y una línea de base fuerte, potente y un sistema de monitoreo, evaluación constante que permita ver si esto que estamos haciendo, porque es muy dinámico, tiene los efectos deseados y qué ajustes se tienen que ir haciendo de manera permanente para poderlos, digamos, mejorar. Entonces, eso es un poco lo que planteábamos en estas líneas de evaluación orientada. Un elemento más que ha sido parte de la gran discusión es que nosotros pensamos medir el desempeño corporativo, digamos. En el primer nivel, el espacio de análisis sería las microredes, ¿no? Ayer conversábamos con el MES y nos decía, o sea, debe ser microredes que pertenecen a una determinada unidad ejecutora, ¿no? Porque, o sea, el desempeño de la microred debe estar ligado también a donde están los recursos. Entonces, diríamos, podemos medir como unidad de análisis microred y, digamos, los que los conglomeran, vendría a ser una unidad ejecutora, ¿no? Porque de ahí es donde tenemos que inyectar recursos para que se generen los efectos sanitarios que se requieren. Y en los hospitales intermedios podrían ser el establecimiento o los servicios, y en los más especializados las unidades o UPS específicas, ¿no? Entonces, para eso se tienen que hacer estos arreglos, ¿no? A través de una ley y reglamento que regule las remuneraciones de los servidores médicos, profesionales de la salud y personal asistencial, y además este sistema de medición, seguimiento, evaluación del desempeño, ¿no?, institucional para los recursos humanos, ir midiendo sus capacidades. O sea, no es solamente que salga la ley, como decía, no es solo que salga la ley ni que se tenga la plata, sino que el proceso más bien se inicia ahí para ir midiendo los efectos sanitarios. Hasta ahí, digamos, en el análisis remunerativo, digamos, financiero, o sea, sí estamos mirando el desempeño no solo en la perspectiva de cuántas metas produce, sino cómo mejorar el desempeño en primer nivel, cómo mejorar el desempeño en segundo nivel, en las unidades especializadas, en zonas alejadas, zonas de frontera y zonas de riesgo. En el marco de la formación de recursos humanos, aquí tenemos un problema, tenemos brechas en recursos humanos. El país forma, por decirles algún dato, aproximadamente 3.000 médicos anuales, ¿no? De estos 3.000 médicos, en la lógica actual, la mitad hace la especialidad. O sea, esa es la cantidad de médicos que tenía acceso a hacer la especialidad médico-quirúrgica, y el resto se quedaba para esperar los siguientes años hasta quedar trabajando en el primer nivel de atención. Y siempre está pensando cómo me paso para el otro nivel. Entonces, ahora también se está planteando la especialización, ¿no?, o la formación en atención primaria, con ese énfasis. Y lo otro es que siempre nuestros recursos humanos se han venido formando en hospitales. Entonces, en el pregrado, ¿cómo hacemos que desde el pregrado ya se empiecen a formar también en establecimientos de mediana complejidad, ¿no? Eso va a ayudar bastante. Entonces, aquí nosotros contamos con un sistema del SINAPRES y del CENIAS, entonces es necesario recuperar el órgano rector del ministerio y poder contribuir a regular la formación, no solo de la especialidad médica, sino de las profesiones de las ciencias de la salud, de todas las ciencias, ¿no? Y así lo planteamos como este arreglo, ¿no? La formación de pregadores de recursos humanos que facilite la adecuación de la oferta y las necesidades de salud del país. Y además, también necesitamos, ahora, por ejemplo, cuántos egresados salen por cada una de las facultades, cuántos en cada una de las, son más o menos 13 profesiones de la salud, ¿no? O sea, enfermeras, nutricionistas, químicos, farmacéuticos, y además no estamos entrando a este tema de
institutos especializados que también tienen que ver con él. Y algunos otros arreglos, digamos, porque actualmente, por ejemplo, en el tema de las competencias, las universidades acreditan las competencias, digamos, educativas. El CONIAB y los colegios dicen las competencias profesionales y el ministerio habla de las competencias laborales. Al final es lo mismo, ¿no? Pero existen esos tres espacios y finalmente no se le está dando ningún beneficio. Es necesario plantarse, digamos, a mirar este proceso porque en un solo elemento podríamos medir las competencias de manera corporativa para asegurar una buena formación de los recursos humanos. Y así, digamos, tenemos cómo también ir generando competencias en atención primaria. El tercer tema está ligado a la formación de los especialistas, y no solo los especialistas clínico-quirúrgicos, sino también de los especialistas en atención primaria, ¿no? Con enfoque en familia y comunidad. Pues aquí estábamos planteando, nosotros, el Estado en sí mismo gasta más o menos en formar residentes o especialistas, ¿no? Nosotros este año estamos saliendo con 600 plazas más, y en el marco general hemos aumentado 800 porque también se han aumentado un buen porcentaje, y del último dato que tengo se han inscrito para el examen del domingo 5.400 médicos, estamos saliendo con 2.560 plazas, o sea casi la relación es, ¿no? De dos uno se queda, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero de estos que se están formando, un porcentaje de ellos están siendo ya en atención primaria. Entonces, esta inversión que se hace en estos recursos, una vez que terminan los 3 años, los recursos humanos quedan libres. Entonces, y es buscar un mecanismo de cómo retenerlos, o sea, por lo menos de cómo el Estado pueda recuperar esta inversión, y estamos mirando la posibilidad de crear un servicio, así como el primero del ser un servicio ya de los especialistas, para que por lo menos ofreciéndole que se tienen una plaza y que trabaje en el segundo nivel de atención, podría ser un buen elemento para incentivar mejores desempeños en estos espacios, ¿no? Como planteamos en el último tema, crear el nombramiento inmediato de los residentes que ganan una plaza libre de las especialidades priorizadas por las regiones. Incrementar la oferta de plazas, aumentar el financiamiento público, privado y regional. Tenemos una brecha más o menos de 16.000 especialistas, y si vamos formando 2.500, esperaríamos 9 años en cerrarla. Entonces la idea es que progresivamente vayamos aumentando esta formación, y además estamos trabajando el otro esquema de certificación por competencias, ¿no? Y igual está pasando con las otras profesiones de la salud que también se especializan, y que requieren también entrar a un tema de arreglos institucionales, ¿no? Entonces la idea es que el Poder Ejecutivo apruebe una ley y un reglamento que regule la formación del posgrado para las profesiones de las ciencias de la salud, y como dicen las universidades, en coordinación con las unidades formadoras. Para que suene más bonito, ¿no? Entonces en esto desaparecería todas las actuales estructuras que regulan este tema. Un poco, Walter me está avisando que estamos ya para acabar. Entonces, y el otro tema es los otros incentivos que no tienen que ver con remuneraciones, o sea, cómo trabajar y atraer y retener personal en esta zona de menor desarrollo o en estos ámbitos donde existen esta brecha, ¿no? Cómo mejoramos las condiciones de trabajo, cómo mejoramos, digamos, vivienda, alimentación, conectividad, becas de capacitación, telemedicina y bonificaciones para estudiar, digamos, una segunda línea de carrera, ¿no? Estos, digamos, incentivos no monetarios permitirán, digamos, reconocer sus aportes a la salud de la población, ¿no? Y en ese marco creemos que tenemos que juntarnos con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, ¿no? Y diseñar una política de apoyo en estos criterios no financieros que permitan mejorar el desempeño de la organización.
Como un corolario de esto, creo que la intención de la política remunerativa y el marco que se está planteando busca, después, históricamente, de 30 años, tener una nueva forma, digamos, de remunerar a los recursos humanos que trabajan en salud, pero que tienen como fondo mejorar la salud de la población, orientadas, digamos, a estos temas de riesgo, mérito, ¿no? Y especialización o desempeño. Ya lo dejo ahí para efectos de la conversación. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Hernán. Creo que tenemos tiempo para una ronda de preguntas. Les pediría que levanten la mano, se identifiquen y hagan la pregunta que requieran, que vean por conveniente. Muchas gracias a todo el panel, estuvo excelente, bien diverso. Hablamos mucho de esquemas de incentivos financieros, pero también mencionaron los no financieros. Sin embargo, creo que sería interesante conversar un poco más sobre ellos. Por ejemplo, señor García, o sea, el hecho de habilitar un espacio agradable para vivir para estos profesionales, ¿es que eso se considera como un esquema no financiero? Escuché este problema para los profesores, estaba en la MAI estos 2 últimos días y hay profesores que llegan el martes y se van el jueves porque viven en Cusco y para llegar a la MAI no hay donde vivir y se tienen que quedar donde alguien, pagar una casa, etcétera. ¿Es que esto existe para salud también y es que eso sería como un esquema no financiero de hacer un entorno agradable y que no genera costos para el profesional? Es que hay otro tipo de esquemas no financieros. Aquí, yo recuerdo hace muchos años atrás, no sé si lo conoces, este artículo de Judith Tandler, ¿no?, sobre Brasil, donde se trata de motivate a public health workers y donde la evidencia empírica habla de cómo los profesionales de salud en Brasil se motivaban con el sentimiento de satisfacción de que se había entregado calidad al usuario y que por lo tanto salud era un sector especial versus otro sector de servicios. No sé si pueden contar más sobre este tipo de factores de motivación, teniendo tanto la perspectiva de Perú como la perspectiva internacional o académica de parte de Akiko. Gracias. Muy buenas tardes, un saludo a la mesa. Quería consultar si en este marco de incentivos se contemplaba también para el doctor Hernán García algunos cambios en la normativa de recursos humanos, puesto que no es igual, intuyo yo, un profesional médico que trabaja en la ciudad y que tiene pues un marco normativo de 6 horas de trabajo, 150 al mes, pues no es lo mismo para alguien que quizás va a vivir probablemente en el establecimiento de salud a 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde probablemente no vaya a ningún otro lugar fuera de la comunidad. ¿Se está planteando alguna modificación que de repente pueda hacer un poco más amigable la permanencia en estos establecimientos? Y un segundo punto es, mencionó que se iban a implementar hasta fin de año unos incentivos a zonas alejadas y de frontera, y de acuerdo a ello, ¿qué mecanismos han diseñado de monitoreo y evaluación para estos incentivos de frontera que se van a iniciar, entiendo, a partir de junio? Dado que se mencionó como parte muy importante de que todo esto de los pagos por desempeño partían inicialmente de una voluntad política y de un financiamiento, digamos, en números contantes y sonantes, ¿cuántos millones plantea la reforma para el tema de pago por desempeño o el tema de una reforma remunerativa para los próximos 2 años? Porque siento que estaríamos hablando como a un inicio, ¿no? Creo que ya vamos a completar 2 años de gobierno y quisiéramos saber qué es lo que se viene para los pocos 3 que quedan. Buenas tardes, gracias por las presentaciones. Mi pregunta iba como la implementación de estos programas de incentivos por desempeño, pero a un nivel más macro. ¿Qué tan importante es la separación de la función de financiamiento de la del que provee los servicios al momento de establecer este tipo de incentivos, sobre todo para el monitoreo del desempeño, más en un nivel hospitalario al momento de dar los pagos, ¿no? Bueno, felicito a todos. Yo creo que aquí con Rafa y Hernán
fueron muy buenas presentaciones. Yo tengo un comentario en relación básicamente a las conclusiones. Yo creo que tanto a Kiko quanto Rafael tuvieron básicamente una conclusión de que no hay muchas evidencias específicamente de que pagos, incentivos de desempeño personal son específicamente buenos. Pueden ser si son bien diseñados, pero el tema de diseño es un tema complicado. E se é um tema complicado do ponto de vista do desenho, há que pensar também na economia política de fazer um bom desenho, porque muitas vezes o bom desenho é o ideal, mas tem uma economia política que o impede muito de ser implementado. Então, o tema da economia política do desenho é uma questão complexa que também deveria um pouco ser considerada. E a outra questão que eu queria perguntar também, neste caso, seria um pouco a questão de que tipo de, como se hace um incentivo especificamente, porque há muito rechazo de personal de saúde, especialmente se trabalha no setor público, há incentivos individuais. Há uma questão de que empregados públicos são totalmente contrários à competência. Competência é uma questão de poner uns contra os outros, que não é o mesmo em setor privado. Eu creio que em setor privado há um ambiente onde a competência é muito mais estimulada, mas em setor público há um rechazo ao tema da competência. Então, uma das soluções que alguns países estão utilizando, neste caso, seria o hecho de que, ao invés de fazer incentivos individuais, se haga incentivos grupales, ou seja, incentivos a equipos, incentivos a unidades, de forma que a unidade ou o equipo, se é um equipo de saúde de família, decida especificamente como vai utilizar o incentivo que receba, através de uma melhor capacitação, através da inversão no próprio estabelecimento, através de uma distribuição de melhores salários. Há algumas experiências deste tipo. Eu creio que é interessante. A Austrália é um país que está utilizando esse tipo de experiências, por exemplo. Então, me gostaria um pouco de escutar de vocês sobre isso. Veía con interés cómo este pago relacionado a incentivo relacionado al desempeño tiene que ir acompañado de más. Y en esto más, primero es un análisis de los valores, de la cultura, del escenario en el cual se va a aplicar, porque no es igual en todos los países. En Perú, por ejemplo, el profesional de la salud, sobre todo el médico, ha ido paulatinamente desde los años de formación generando una perspectiva de qué significa su rol como médico en los establecimientos de salud, y todos los que hemos estudiado la carrera lo hemos ido adquiriendo viendo a los profesores y asumiendo como normal una conducta que no necesariamente es normal ni ética, pero se convierte en parte de la institucionalidad del trabajo médico y es sumamente difícil apartarse de ella. Entonces, elementos como valores o supervisión del cumplimiento del horario, algo tan elemental, es mandatorio. Y si vamos a establecer incentivos ligados al desempeño, tiene que estar eso necesariamente complementado por estos otros elementos adicionales, ¿no? Y relacionado también a esto, conversaba con un amigo el otro día que es responsable gerencial de estas corporaciones privadas de salud que están entrando al mercado peruano, que sabemos todos quiénes son, y él me contaba cómo hay enfoques de gerencia que están chocando un poco nuevamente con valores y cultura de médicos en Arequipa, en Trujillo. Ellos quieren establecer incentivos ligados al desempeño, pero no encajan, y tienen el problema de que no hay mucha oferta de médicos. Los mismos médicos que trabajan en el sector público son los que trabajan en el sector privado, y entonces no tienen de dónde sacar otros si es que estos no quieren ese tipo de incentivos, y es una dinámica interesante que tiene que ver con cultura, con valores. Y además él me decía, ¿cómo va a ser el incremento remunerativo? Porque vamos a competir ahora con ustedes, con el sector público, ¿no? O sea, en vez de que el médico trabaje más horas en el sector público, ahora queremos que trabaje con nosotros. Entonces ahí va a ser interesante ese juego, ¿no? Y un par de preguntas, más o menos. Una era, ¿cómo hacemos que llegue el incentivo que puede estar ligado al desempeño efectivamente colectivo de la unidad que produce servicios y no de cada individuo, pero que el incentivo sí le llegue al proveedor directo del servicio? Yo recuerdo que hace unos años, se acordará Paulina, Flor también, queríamos incentivar la atención del parto en clínicas, y se empezó a pagar más por parto, para que caiga la tasa de cesáreas, que empezaba a crecer enormemente, pero el incentivo no le llegaba al ginecobstetra,
y entonces eso fracasó, porque siendo un tema de desempeño de la clínica, no el individuo, el beneficio sí debería llegarle a cada proveedor. Entonces, hay un elemento que parece que también se preguntó atrás, ligar ese incentivo al proveedor directo del servicio. Y finalmente el otro es, ¿este incentivo al desempeño debe ser o no parte de la remuneración? ¿Debe ser algo adicional? Y si es parte de la remuneración, ¿a partir de dónde? ¿Qué parte es fija, es flat y no tiene que ver con desempeño, 60, 70, 80%? ¿Y qué parte sí debería estar, si es que va a ser parte de la remuneración? Gracias. Okay, muy amable por sus preguntas, son bastante interesantes. Vamos a iniciar con la señora Akiko Maeda. Yes, thank you very much. This is a very rich set of questions. Let me start by responding to questions on the non-financial schemes. At the World Bank, we've started to work with this method called discrete choice experiment, never mind the name. But what we're trying to do is to look at not just one incentive at a time, because what we've found is that it's not one, it's a package of incentives. But how do we put them together, and how do the respondents, the healthcare workers, respond to that? What this methodology enables us to do is to do first qualitative research to find a whole range of issues, housing, continuing medical education, as well as financial incentives. And then you present to them a hypothetical situation. What happens if you give you 50% more plus housing plus transportation? So what you do is to try to present a package and then see what percentage would go. You start to quantify. An interesting experiment, we did this in Liberia, we found, was that the government was looking for housing because doctors said we want better housing. But what we found was through this method was that housing was extremely costly and expensive to do. If you translate the same amount into additional wages as opposed to building, then you had a response of like 40% increase in likelihood to go to those areas, as opposed to 10% increase if you just only focused on housing. This is just an example of how it's both financial and other incentives that come together, and every country is unique. In that case, money was important in Liberia because wages are very low. In Vietnam, money, as mentioned, money was less important. What was really a critical driving force was access to continuing education, even in remote areas. And that provided a significant 30-40% boost. So there are a whole host of non-financial incentives combined with financial incentives, which are very unique to every country, every region. And you'll have to probably, as the design issue is, how do you probe through qualitative research methods? And there are methods to try to get some quantification and put some costing on it. So this is a methodology that I think what you are trying to do, you've mentioned a number of areas, but perhaps what you also need to do is to make it more systematic, present it as a package, and then cost it, because that will provide the answer to some extent. But the issue is once you implement, the situation changes, people respond, so you need continuously then to adjust. That there's no way around it. Human beings, behaviorally, we're complex people. So they say one thing, and then you discover in the end, there are always unexpected consequences. So you've got to take those opportunities, learn from the mistakes, take the opportunity and adjust. So it's the continuous adjustment which I think becomes important. The issue of culture was raised. Absolutely, culture is important. And I think as World Bank, we've learned a lesson. It's not just finance, it's not just money. The professionals, medical professionals, especially amongst nurses, we found, value altruism as a value in and of itself. And there were some studies that show that if you put money too much in that context, the workers feel their dignity is lower because they think they're just doing it for money when they are doing it in many cases for public service, and that has value in and of itself. But this, of course, assumes they're earning some basic minimum wage. I mean, if you're not earning subsistence wage, then it's an issue. But assuming you do, then it becomes really important to have these other non-cultural values. And we had done a study using what's called dictatorship game, where you independently try to measure
you can argue the effectiveness, but it's a behavioral science game where you try to measure the altruism. Is this person more motivated by money or by other factors? And this was done in Tanzania. And interesting, we discovered in that particular instance, I'm not making generalization, in that particular instance, the high-end, especially doctors, tended to value money more than the nurses, than women and nurses, because you could say that nurses were selecting for those who were valuing the service. They got satisfaction from serving, and that was important. And so money was, it's not unimportant, but it was less important. And so there are ways to measure. And the final point I wanted to make on this is that, you know, you're talking about creating incentives, values, but you're talking about sending people. What about people who are from those indigenous communities, from the remote areas? One of the best ways for recruitment retention was to recruit from those localities. Now, the problem that people face then is that because of the poor educational standards and so forth, it takes a long time for those groups to then enter into professional groups. But you've got to work towards that. And there are a number of examples, including in Japan, where we have a medical university that tries to recruit from the rural areas and encourage and support them. And the other ones are, for example, in Canada, northern Canada, they've established a medical college to deal with the First Nations in the northern areas. And so they recruit from those areas, they support them, they encourage. So you develop the professional groups from those communities. It does take time. It is not as fast, but in the long run, it's the best way to empower the communities. But it is costly, it takes time, you know, and you if you're looking for election next year, you're not going to get the big bang. I mean, this is the political economy, right? So these are some of the examples that do exist and I think would be worth exploring. So I think there were many other questions, but one more thing, in Tunisia, a country I just worked in, the government, well, this was before the Arab Spring, but even then, the government and the ministry told us, incentives. How dare you talk about incentives to doctors? That's the culture where they felt that is telling the doctors, why should they get incentives? They are paid to be doctors, to give the best care. Why should we pay additional incentives? Culturally, it was abhorrent. And so we had to find other ways to incentivize, non-financially, the workers, health workers, to go to these remote areas in Tunisia. In the end, finances were involved, but we had to remove the word of finance from that and approach it from very, very different ways because it was culturally totally unacceptable to the community to talk about financial incentives. How dare you? So I finished there. Thank you. Rafael, ¿algún comentario? Sí, dos comentarios muy rápidos. A ver, tratando un poco de dar respuesta al comentario de André. De la experiencia que tenemos en muchos de los proyectos del banco, si tratará de ser lo más simplista posible, la única forma como se observa, ¿no?, que el incentivo finalmente tiene un efecto a nivel de los trabajadores, ¿no?, de un centro de salud, es generar un mecanismo concreto de retención de las transferencias al centro de salud. No hay otra. Digamos, el ejemplo más claro probablemente es el seguro público que hay en Argentina, que es el seguro público materno-infantil, donde toda la cascada de incentivos que empieza desde transferencias capitadas hasta del gobierno central a las provincias, algo muy parecido a nuestro seguro público probablemente, donde se paga por cápitas, por registros, y luego se transfiere dinero a los centros de salud por un sistema de fee for service. Ese dinero del fee for service que termine en un centro de salud con nombre propio se queda en el centro de salud. Y no solamente se queda, sino hay toda una estructura de incentivo grupal, ¿sí?, donde el grupo decide dónde va el dinero. Lo más interesante es ver cómo ha sido el ciclo del destino del dinero, ¿no? Digamos, imagínense un centro de salud en el Perú que recibe solamente $1,000 mensuales, ¿sí?, de libre disponibilidad. ¿Qué es lo primero que gastaría un centro de salud? Las 7 personas, ese aire acondicionado que nunca les va a llegar, lo han pedido 37 años, ¿no? Segundo, ¿qué hace? Compra un televisor para la gente. O sea, básicamente es interesante que todo el proceso de inversión es básicamente en condiciones, mejoramiento de las condiciones de trabajo. O sea,
el dinero se utiliza para financiar incentivos no financieros, básicamente. Y eso es posible porque el dinero, se ha generado todo el mecanismo para retención del dinero en el centro de salud, ¿no? Y es realmente impresionante ver cómo un marginal de 1 o 2% de dinero de libre disponibilidad, ¿sí?, genera un impacto brutal en términos de productividad y el efecto esperado del incentivo. Luego la otra pregunta que me parece también importante que alguien mencionó fue el tema de la verificación, ¿sí? O sea, de nuevo, también una de las grandes lecciones aprendidas es que la verificación, no quiero decir que sea externa, ¿sí?, pero se tiene que generar algún mecanismo de independencia en la verificación, ¿sí?, que es lo único que garantiza que el incentivo se hace creíble, ¿no?, en el largo plazo. Digamos, el modelo de Argentina también es muy interesante en ese aspecto, donde en las primeras etapas donde se transferían las capitaciones a las provincias por el tema de registros y para cumplir metas trazadoras que le llaman ellos, unas 10 trazadoras que tenían, donde el 60% se transfería por registro y el otro 40% por cumplimiento de metas. Lo que uno observaba en los primeros años de implementación del programa es que evidentemente las provincias estaban falseando todo, ¿sí? Es decir, registraban registros que no existían, registraban metas que nunca habían ocurrido y que nunca hubiera sido posible detectarse sin la verificación externa autónoma del Ministerio. Era regulada por el Ministerio porque los servicios eran comprados por el Ministerio, ¿sí?, pero era una entidad, digamos, independiente, ¿no?, como podría ser, digamos, la universidad. El Ministerio contrata a la universidad para hacer, ¿no?, y le paga para que haga la identificación y el registro de metas. Y creo que eso fue muy importante, inclusive es muy importante en el tema de decisión política y el manejo política de los ministros, ¿sí?, provinciales, porque básicamente como hay acuerdo de gestión y hay contrato de gestión entre la provincia y los centros de salud y la provincia del gobierno central, digamos, deja de ser un problema personal que yo clausuro las capitaciones a la provincia X, porque está en el contrato, yo lo tengo que cancelar, ¿sí? Está en el contrato que lo que define el verificador externo es lo que se ejecuta. Y si el verificador externo identifica, por ejemplo, de que, qué sé yo, que una de las condiciones era que los médicos tienen que firmar, ¿sí?, en las hojas, ¿no?, clínicas, porque es condición necesaria para ejecutar, ¿no?, el registro. Entonces se pasó una situación donde, que pronto pasa en el Perú, donde el 95% de las hojas clínicas nadie las firmaba, lo cual es un indicador de pobre rendición de cuentas, a una situación donde colectivamente el grupo del centro de salud forzaba a todos los médicos a firmar las hojas clínicas porque si no nos pedían que devolviéramos la plata, ¿sí? Entonces se arma todo un sistema, creo, interesante de cascada de incentivo y creo que es una lección, creo, importante, ¿no? Digamos, cualquiera sea la cascada de incentivos, tiene que tener un inicio y un término. Si no tiene término, entonces ocurre un poco lo que mencionabas, ¿no?, de que todo va perfecto y al final la plata no le llega a quien le tiene que llegar, quien es el que marca la diferencia en términos del impacto. Creo que ese es un tema, me parece importante, de elecciones de política. Listo. Terminamos contigo, Hernán. Un poco para dar respuesta a algunas de las interrogantes que se plantearon en el marco del pago individual, equipo y corporativo, ¿no? Las experiencias que nos contaban, por ejemplo, en Chile era que tienen estos tres modelos, ¿no? O sea, hay un pago individual, hay un pago por equipo y hay un pago corporativo. Entonces, cuando han trabajado el pago individual, se requiere una evaluación individual, ¿no? Entonces, una de las primeras dificultades que tenemos es que estamos hablando de cerca de 100.000 personas en el país que habría que evaluar y eso es un primer tema de que dificulta entrar por esa ruta. El segundo elemento es que ¿quién evalúa? Generalmente es el que evalúa el jefe inmediato superior, y lo que me he encontrado en Chile es que la mayoría sacaba 20, por decirlo así, en nuestro país, ¿no? Entonces ya todos estaban en esa lógica, o sea, ya se había perdido la razón de ser, o sea, la evaluación perdió su objetivo principal de esta evaluación individual, ¿no? El otro tema era cuando trabajamos, digamos, vamos a decir, vamos a pagar por equipo de trabajo, ¿no? Eso ayuda, sí, por ejemplo, en estos equipos de trasplante de órganos, en estos equipos que realmente están bien fusionados y que realmente
buscan sí un desempeño muy integral y que si no caminan de la mano, el proceso no es el mejor. Esto tendríamos que ligarlo también a un tema de metas o productividad y necesita el aparato para estarlo midiendo constantemente, ¿no? Y otro ejemplo, digamos, ya más institucional, o sea, de red, de microred, de establecimientos o de unidades productoras, es un poco lo que se evidencia que ha funcionado mucho mejor, pero que también sí hay que estar siempre decidiendo, y una vez que ganas el bono, cómo se reparte, quién lo reparte y en qué lo usas, digamos, ¿no? Algunas experiencias se tuvieron hace algunos años en salud, en el marco del FONAFE, ¿no? Y la distribución ahí también se tomó como una suerte de utilidad de empresa, ¿no? Entonces ya una vez al año era el bono y todo el mundo decía, ahora me tocan mis utilidades, ¿no? Por haber logrado este desempeño. Entonces ahí hay que buscar la mejor forma de que este incentivo por ámbitos corporativos se evidencie con resultados claramente medibles, y hay que armar todo ese sistema de medición, ¿no? Y de evaluación, porque si no se deteriora, todo el mundo otra vez también saca 20, digamos. El otro paradigma que tenemos en nuestro país es que el que trabaja en la especialización, o sea, de hospitales versus el que trabaja en la atención primaria, pues hay que estar siempre, ¿no? de Dr. Hausmann, no en el lado de hacer la primaria. O sea, todo el mundo sale con ese pensamiento, ¿no? De trabajar en la mejor clínica. Y ahí viene el tema de la diferenciación, o sea, los costos de oportunidad de trabajar en lugares urbanos es diferente al costo de oportunidad de trabajar en un lugar muy alejado, ¿no? Entonces, ahora mirando en la mañana cuánto nos costaba, digamos, una hora de guardia, 9 soles, ¿no? Una hora de guardia médica, 9 soles. O sea, contra ir a hacer una cesárea, entonces el camino fácil es o me escapo o no voy, ¿no? Entonces entra al clásico lema, ¿no? Entonces como que me pagas y yo hago como que trabajo, ¿no? Entonces ahí es un tema que deteriora y es parte de la cultura de todos estos procesos. En el tema de pensar si en nuestro país, en las zonas rurales, todavía sigue siendo el tener una vivienda apropiada un polo de atracción para irse allá, ¿no? Y nosotros lo verificamos cuando hacemos el sorteo del CERUM. Entonces, en este último sorteo yo tuve la oportunidad de estar en más de uno de los días. Y un hecho anecdótico, vino un sacerdote de Iquitos y mostró, mira, aquí vas a dormir, mira, aquí vas a vivir, mira, así vas a comer. Toditos quisieron Iquitos, ¿no? Y así, ¿no? Igual vino a Bancay y dijo, mira, estos son los lugares donde vas a estar, acá vas a estar, nosotros estamos en Plaza. Igual se llevó un grupo de CERUM. Y en los lugares en que no mostraban estas evidencias de estas manifestaciones, la gente tenía temor de seguir, porque sabía, me voy a un lugar lejano, hace frío, estoy en altitud, corro riesgo y no sé ni dónde voy a dormir, ni dónde. O sea, sigue siendo todavía el tema de vivienda un elemento importante. Bueno, nos contaba anecdóticamente el sacerdote de Iquitos que una forma de retenerlos es que se casen en la zona, ¿no? Entonces ya, ese es otro elemento. Un caso que hemos sufrido juntos en estos últimos meses es conseguir información para tomar algunas decisiones en los incentivos. O sea, tenemos dificultad de tener, por ejemplo, esto de lograr los criterios para las zonas alejadas y de frontera. Nos costó, digamos, un tiempo de análisis y ahí quedamos, ¿no? O sea, ¿qué cosa debe ser zona de frontera? O sea, todo Tumbes, no, la provincia de Sarumía, no, los distritos que están ligados al litoral, sí, pero que sean rurales, porque si no estás beneficiando lo que no debe beneficiar. Altitud, ¿a partir de cuándo? Entonces también existen normas de PCM, también de 1800 ya empieza a generarse trastornos inclusive orgánicos, por lo tanto, otro elemento, ¿no? El tema de ¿alejada de qué? ¿No? Entonces ahí también otro tema pero finalmente definieron esto y el tema de dispersión y ruralidad que nos costó todo un análisis multifactorial y encontrar el factor principal de este tema. Pero una vez que ya están los criterios, a ver, ¿cuál es la PEA? Y ahí empezamos a tener dificultades. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son CAS? ¿Cuáles no son CAS? ¿Cuánto ganan? Nos ha generado todas esas dificultades. Eso nos hace pensar aún más en crear sistemas de monitoreo y evaluación de estos procesos. Porque si no sabemos ni cuánto nos cuesta ni cómo podemos premiar y ahí a propósito de cuánto cuesta la reforma, esas dificultades tenemos, ¿no? Porque son
Son PEA diferentes, o sea, zona de frontera es una PEA, zona de riesgo es otra PEA. Hay algunas que se intersectan, son las dos cosas, ¿no? Hay otros temas de establecimientos estratégicos de primer y segundo nivel también. ¿Cuántos son los que están ahí? También tenemos dificultades. O sea, nos hace pensar que sí es posible diseñar, digamos, todos estos elementos que nos van a contribuir en mejor análisis, bonificaciones de desempeño, pero que detrás de eso hay toda una serie de arreglos institucionales que hacer, y el principal es el sistema de información y gestión y monitoreo de todos los indicadores que vamos a utilizar. Desde mi perspectiva, que pudieran haber otros también, ¿no? Algunos otros incentivos no laborales, aparte de vivienda, como les decía, la gente quiere estar conectada, tener radio, tener telemedicina, tener internet, tener celulares, de cómo conectarse. Es un elemento también importante que hace que la gente se desplace a estos espacios. Y bueno, si podemos buscar alguna bonificación, como por ejemplo, para los que hacen el CERUN le damos 10 puntos para examen de desirrentado. Todo el mundo quiere ir a dónde están esos sitios donde van a generarse un beneficio posterior, digamos, ¿no? Si nosotros dijéramos también que luego de esto harían pasantías internacionales, creo que también mucha gente estaría dispuesta, digamos, a dar algo por el país, porque sabe que luego se va a 6 meses a súper especializarse en un elemento, ¿no? Pues esos son, creo, elementos que se vienen trabajando y que están incorporándose en la política, pero que va a tomar su tiempo y que definitivamente requiere la medición necesaria de su impacto, ¿no? Y los ajustes de acuerdo a los resultados. Bien, muchísimas gracias a la mesa, a los distinguidos profesionales de la mesa, ha sido un honor haberla dirigido. Muchas gracias a todos por su presencia y ya nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Muchas gracias.